Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales, naturalización, cuarta parte. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la primera de las preguntas de esta cuarta etapa. Pregunta 34 y se lea el siguiente texto. Desde muy joven incursionó en actividades políticas. A los 24 años ya era ministro de Estado en el gobierno de José María Alfaro en 1842. En 1847, con 29 años, fue electo jefe de Estado, constituyéndose en el gobernante más joven de la historia, liberal, de ideas avanzadas, defensor de la libertad en todas sus formas. En su primer mandato fundó el Mentor Costarricense en 1842. El costarricense en 1847 decretó a Costa Rica República Libre, Soberana e Independiente. Recordemos, esto sucedió en 1848. El 31 de agosto de 1848 y casi un mes después, el 29 de septiembre, decretó los símbolos nacionales, la bandera y escudo de armas. Texto anterior hace referencia a cuál exmandatario costarricense. Recordemos que las características que se mencionan en el texto corresponden a José María Castro Madrid. A Gregorio José Ramírez no, porque no es ni siquiera uno de los contenidos, al menos en los temarios del 2022. Jesús Jiménez Zamora tampoco. Alfredo González Flores sí es un tema, pero más adelante, en 1914, lo vamos a ver la figura de Alfredo González Flores. José María Castro Madrid es la respuesta correcta, que describe lo que acontece acá en el texto y fue el mandatario costarricense que le correspondió esa labor. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Continuamos con la pregunta 35. Lea la siguiente información. Vamos a leer primero la consulta. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos obras del gobierno de Braulio Carrillo Colina? Dotó al país de los primeros códigos civiles, penal y de procedimientos. Y esto es algo de destacar en el gobierno del jefe de Estado Braulio Carrillo Colina. Creó los primeros enclaves en Costa Rica, no es correcto. Los primeros enclaves se crearon con la llegada de la United Fruit Company al país. Construyó el ferrocarril Atlántico, tampoco corresponde. Corresponde a Tomás Guardia y a Próspero Fernández o Bernardo Soto. Algunos, a ellos tres, pero no a Braulio Carrillo Colina. Dictó la ley de bases y garantías. Sí es correcto. Entonces, uno y 4 son las dos obras que corresponden al jefe de Estado Braulio Carrillo Colina. Uno y 4, buscamos la opción uno y 4 y seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 36. Dícele el siguiente texto. Ante la crítica situación que se vivió en su gobierno por la Primera Guerra Mundial y el cierre de los mercados externos, presentó una política fiscal novedosa que enfrentó una cerrada reacción del sector cafetalero y de los inversionistas extranjeros. Los sectores populares también sufrieron los efectos de la crisis económica, y la medida de rebajar los salarios a los empleados públicos hizo que la figura de este presidente fuera impopular entre sus conciudadanos. Esto, aunado, quiere decir relacionado, a la crisis de la Guerra Mundial, motivó el golpe de Estado que le dio su ministro de Guerra, Federico Tinoco, el 27 de enero de 1917. ¿A cuál exmandatario costarricense se refieren las características que se describen en el texto? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, recordemos que sucede entre 1914 y 1918. En ese momento, el jefe de Estado en Costa Rica era el presidente, perdón, de Costa Rica era Alfredo González Flores. A él le correspondió hacer frente a la Primera Guerra Mundial y tuvo que hacer una serie de medidas de intervención, de carácter intervencionista. Por ejemplo, la fundación del primer banco nacional, que se llamó Banco Internacional de Costa Rica, así como una reforma tributaria para que el rico pagara como rico, creando impuestos directos y reemplazando que los pobres pagaran como pobres, reemplazando los indirectos que han existido siempre en la historia de Costa Rica, pero le dieron un golpe de Estado, como dice acá, porque hubo sectores que se opusieron a eso. Alfredo González Flores es el presidente costarricense que se describe su información en el texto. Muy bien. Seleccionamos, enviamos y vamos a la pregunta 37. Antes, recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales naturalización, en el canal tenemos disponible
a la venta un resumen en PDF. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número del teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir el resumen en PDF a la venta, que les va a servir bastante en su proceso de preparación. Vamos con la pregunta 37. En el proceso de la reforma social emprendida por Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, promovió durante su gobierno la fundación de qué. Recordemos que el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, junto a el Partido Comunista, que se llamó Vanguardia Popular, Bloque de Obreros y Campesinos, tuvo varios nombres, porque estaba prohibido el nombre de Partido Comunista en Costa Rica. También contó con el apoyo de la Iglesia Católica de Monseñor Sanabria. En este caso, las obras sociales, que fueron cuatro: la Caja Costarricense del Seguro Social, el Código de Trabajo, las garantías sociales y la que se va a seleccionar acá en la información. Instituto Mixto de Ayuda Social, no fue una obra del gobierno de Calderón Guardia. Contraloría General de la República tampoco fue una obra. Universidad de Costa Rica, sí. Fue la primera universidad de educación superior pública en el país. Pagaduría Nacional tampoco. La opción C es la correcta, así como las otras tres obras que correspondieron al gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia. Muy bien, seleccionado y enviado. Vamos a la pregunta 38. Lea los siguientes aspectos. La salud en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX era un grave problema porque muchas personas no podían pagar para recibir atención médica. Las enfermedades del sistema digestivo eran la principal causa de muerte en el país. Los trabajadores de esa época no contaban con protección. Si tenían algún accidente o contraían alguna enfermedad debido a sus labores, dependían de la buena voluntad del patrón. Considerando los aspectos anteriores, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1941 fue de importancia, ya que eliminó el riesgo de defunción por enfermedades estomacales y el tracto intestinal. Eliminó quiere decir quitó, y no, disminuyeron notablemente, por supuesto, con la creación de la caja, además de llevar el agua potable a distintos lugares gracias a acueductos y alcantarillados, entre otras instituciones que se crearon en esta época y posterior, pero no eliminó, porque no se eliminaron, pero sí disminuyeron notablemente. Contribuyó a disminuir la injusticia social al dar protección médica a los trabajadores y a sus familias. Sí, vean que en el texto se menciona que los trabajadores quedaban a la buena de patronos. Si el patrono era un ser humano racional y además respetaba los derechos de los trabajadores, bueno, entonces lo entendía, pero había patrones que no, y entonces en este caso quedaban a la buena y no es posible. Entonces, de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otras instituciones que se crearon en esta década, Código de Trabajo y las garantías sociales vinieron a proteger al trabajador y sus familias. Mediante el programa preventivo contra los accidentes de trabajo, obligó a los patronos a cubrir todos los gastos de los trabajadores accidentados. No, patrono no está obligado a cubrir todos los gastos. En este caso, es un seguro tripartito. Hay una contribución del patrono, hay una contribución del Estado y hay una contribución del trabajador. Y los gastos los cubre el patrono y el trabajador. Entonces, no está el patrono 100% obligado a cubrir todos los gastos, para que lo tengamos claro, por lo que descartamos la opción C. La D, creó un programa especial para asignar un seguro directo a todas las jefas de hogar. Tampoco. Sí, la opción B es la correcta, que describe el texto y que nos permite entender de una mejor manera la importancia de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Seguro Social para los trabajadores y sus familias. Asignamos la respuesta, la enviamos y el sistema nos indica. Muy bien, vamos a la pregunta 39, pero antes, recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales de naturalización, en el canal tenemos disponible un curso en dos modalidades. Un curso en el que ustedes pueden recibir la explicación de cada uno de los contenidos para que vayan mejor preparados al examen y está disponible de dos maneras. Entonces, acá abajo en la descripción del video queda el número del teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las dos opciones del curso para prepararse en la asignatura de Estudios Sociales Naturalización. Muy bien, vamos a la pregunta 39. Después de la Guerra Civil de 1948, el país experimentó una serie de transformaciones políticas, culturales, sociales y económicas, impulsadas por el nuevo modelo de Estado, gracias al cual
Ese nuevo modelo de Estado fue un modelo de Estado benefactor, interventor o gestor, y se eliminaron las garantías establecidas en la Constitución Política de 1949 para dar paso a la creación de nuevos derechos. No, más bien recuerden que se creó la Constitución Política del 49 que vino a establecer garantías importantes. El desarrollo del mercado externo fue la mayor preocupación de las autoridades, quienes incentivaron la venta de los productos tradicionales como principal fuente de ingresos. Bueno, más bien, a partir del 48 y con el nuevo modelo de Estado se trata de dar una diversificación a la producción, y entonces, además del café y el banano, que eran los cultivos tradicionales de Costa Rica, se logra vincular la ganadería y la caña de azúcar, además de un modelo de sustitución de importaciones en la parte industrial, que también fue importante, pero no la opción B, no es correcta. La opción C: se promovió el bienestar y la movilidad social mediante el impulso a la cultura, la educación, la vivienda, la construcción de infraestructura y el consumo nacional, entre otras áreas. Sí, esto sí fue importante en este modelo de Estado gestor, benefactor, interventor, porque hubo una movilidad social ascendente, creció el sector social medio, y el Estado intervenía de lleno en la economía, invirtiendo en educación, en cultura, en vivienda para los sectores populares. El gobierno asumió un papel indirecto en la economía, dejando en manos de la oferta y la demanda de la actividad comercial. No, el gobierno participó de lleno, era un Estado interventor, gestor o benefactor que intervino de lleno en la economía y no la dejó a la libre, a la libre. Entonces, la opción D no es correcta. Muy bien, vamos a seleccionar y enviamos. Vamos a la pregunta 40. Lea el siguiente texto. Como parte de las reformas generadas en la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica, se desarrolló un proceso donde el Estado impulsó la economía nacional mediante la democratización del crédito y la intervención directa en sectores productivos que necesitaran mayor financiamiento. Texto anterior permite reconocer algunas de las implicaciones desarrolladas en Costa Rica como parte. Entonces, vean acá que el texto nos habla que se desarrolló un proceso donde el Estado impulsó la economía nacional mediante la democratización del crédito. En este caso, como nos hablan de la democratización del crédito, eso fue posible gracias a la nacionalización bancaria que se estableció en 1949. Esa sería la respuesta. Consolidación del modelo agroexportador. No. Recuerden que el modelo agroexportador más bien se da la inclusión de dos productos nuevos, además de los tradicionales café y banano. Se logra la caña de azúcar y la ganadería. Negociación de tratados de libre comercio en esta época no es correcto hablar de eso. Sí, en el siglo XXI, inicios. Abolición de las Fuerzas Armadas. Sí, recordemos que Costa Rica se da la abolición del ejército el 1 de diciembre de 1948, pero en este momento, el texto que se plantea, sobre todo que habla de la democratización del crédito y la intervención directa en sectores productivos que necesitaran un mayor financiamiento, estamos hablando no de la abolición del ejército, sino de la nacionalización bancaria. Entonces, la opción correcta, la opción B, seleccionamos y enviamos. Recuerden que si ustedes quieren practicar el examen en su proceso de preparación de estudio se encuentra disponible en socrative.com de manera gratuita para que ustedes lo puedan practicar las veces que ustedes gusten, y ingresan a socrative.com desde su celular, su computadora, cualquier dispositivo, y digitan la habitación Naturalización 2030, como se muestra acá en la parte superior de la imagen, para que lo puedan realizar de manera gratuita, como indicamos. La siguiente esquema: Constitución Política de Costa Rica 1949, reformas. Crea el Tribunal Supremo de Elecciones como institución encargada de convocar, organizar y regular los procesos electorales. Y viene un espacio que les puede ser útil, que les puede servir. ¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente? ¿Cuál completa este espacio? Crea el Tribunal Supremo de Elecciones como institución encargada de convocar, organizar y regular los procesos electorales. Fue clave esta institución porque vino a brindar transparencia a los procesos democráticos, a los procesos electorales en Costa Rica. Y vamos a ver cuál es otra reforma que se plantea en la Constitución del 49. Incluye por primera vez un capítulo de derechos y garantías individuales en beneficio de la población. No.
Las garantías y los derechos individuales están establecidos en constituciones anteriores. Entonces, la opción A no. La opción B, declara el acceso a la educación superior como gratuito y costeado por el Estado. Bueno, la educación es gratuita y costeada por el Estado hasta la educación diversificada. Ya la educación superior no está establecido así en la Constitución. Elimina la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza el derecho de veto en los proyectos de ley. No, porque el Poder Ejecutivo está entre sus funciones, tiene y puede ejercer el derecho de veto en los proyectos de ley. Por tanto, debería ser la opción correcta la opción D, pero vamos a leerlo. Establece el voto universal, es decir, el voto femenino, se incluyen las mujeres, la mitad de la población que estaba excluida desde el punto de vista político, se incluye al establecer el voto universal. Por eso se habla de voto universal, porque ahora las mujeres pueden participar en el proceso electoral, promoviendo de esta forma el principio de igualdad política en la sociedad costarricense. Excelente. Esa es la opción que completa correctamente ese esquema. Además, podemos mencionar también que el Poder Ejecutivo pierde poco, disminuye su influencia y toma un poco más el Poder Legislativo. Esa es otra característica. Se da la nacionalización bancaria, que también ya lo mencionamos anteriormente, y además se da la abolición del ejército. Esas son reformas que se plantean, además de la creación de instituciones autónomas, como el Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Seguros, Instituto Nacional de Aprendizaje, entre otras. Muy bien, la opción de la correcta en este caso, más esas otras que les puede servir para un eventual futuro examen. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 42. Dice, vamos a leer primero la pregunta, ¿cuáles números de los anteriores corresponden a dos características de la Constitución Política de 1949? Dice, uno, privatiza la banca consolidando un Estado liberal. Dos, otorga el derecho al voto a las mujeres. Tres, está basada en la Constitución de 1917. Cuatro, permite la libre sindicalización entre patronos y trabajadores. Ok. En este caso, ¿cuáles son dos características de la Constitución Política del 49? Privatiza la banca consolidando un Estado liberal. Se descarta porque dijimos que lo que se fomenta a partir de la Constitución del 49 es la nacionalización bancaria, no la banca privada. No existía en ese momento. ¿Otorga el derecho de voto a las mujeres? Sí, ese fue un logro de esa época. El voto universal que lo mencionamos en la pregunta anterior. ¿Está basada en la Constitución del 17? No, está basada en la Constitución de 1871, que fue establecida en el gobierno de el militar Tomás Guardia. Permite la libre sindicalización entre patronos y trabajadores. Sí, 3 y 4 serían las respuestas correctas, que sí están establecidas, que son dos características de la Constitución Política del 49. 3 y 4 sería la respuesta correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a ver, perdón, no era 3 y 4. Elegimos por error esa, era, como explicamos previamente, 2 y 4. Nada más nos equivocamos en el número en la elección ahorita, pero bueno, lo explicamos muy bien. Vamos a la pregunta 43. Antes recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales, en el canal tenemos disponibles varias opciones, un resumen en PDF, dos cursos para que ustedes puedan prepararse de una mejor manera, recibir la explicación de cada uno de los temas y aprobar con éxito el examen de estudios sociales de naturalización. Si os gusta adquirir alguna de esas opciones, acá abajo en la descripción del video queda disponible el número de teléfono al que me pueden escribir para adquirir alguna de esas opciones. Vamos a la pregunta 43. Lea el siguiente texto. El fin de esta institución es velar porque la actividad del sector público se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, de tal forma que los derechos e intereses de las personas que vivan en Costa Rica estén protegidos. Texto anterior hace referencia a la institución costarricense denominada, acá la clave está acá, que se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, la actividad del sector público. Patronato Nacional de la Infancia, Sala Constitucional, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos hablando de la Defensoría de los Habitantes, que es una institución que está adscrita al Poder Legislativo. Entonces, la opción C es la opción correcta que brinda la descripción, la respuesta correcta a la descripción del texto anterior. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Y vamos a la pregunta 44 y última de esta cuarta parte del examen en video. Lea los siguientes aspectos.
Dice, es la encargada de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia. Ya acá está la primera clave y casi que tenemos que identificar la institución. Tiene la potestad para investigar denuncias por abuso infantil y retirar a la población abusada de su núcleo familiar de ser necesario, así como administrar diversos hospicios y albergues institucionales para niños en riesgo social, sin hogar o apartados. Los aspectos anteriores caracterizan a la institución autónoma denominada Instituto Nacional de las Mujeres, no. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, tampoco. Patronato Nacional de la Infancia, sí. Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, no. El Instituto Mixto de Ayuda Social ayuda a las personas en condición de pobreza, pobreza extrema sobre todo. En este caso, el texto nos habla del Patronato Nacional de la Infancia, que como se describe en la información anterior, esas son parte de sus funciones. Seleccionamos y enviamos. Y estamos llegando así al final de esta cuarta etapa del examen. Recordarles, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos veríamos en la quinta y última etapa del examen. Saludos.